por haberme invitado a moderar esta mesa con personas a las que quiero y a las que admiro tanto, como son Javier Salazar, Aurora Genovés y Carmen León. Todas y todos los que aquí ya conocéis. Javier Salazar es catedrático de Derecho Constitucional, pero sobre todo especialista en esta perspectiva de género que siempre nos ocupa, en masculinidades, en nuevas masculinidades. Se ha escrito muchos libros como Tú y tú, El hombre que no queremos ser, muchísimos ensayos que siempre nos han llevado a esas nuevas masculinidades en las que tenemos que seguir avanzando. Aurora Genovés, una abogada especialista en Derecho de Familia, que está en la Asociación TENES, que ha formado parte de ese conjunto de profesionales que trabajan en AMUBI con las chicas que sufren agresiones sexuales y que además realizan estudios sobre muerte por violencia de género en Andalucía entre 2005 y 2015, que encargó por la Junta de Andalucía, que se publicó en 2017 y abordaba cómo eran esos asesinatos. Y Carmen León, una activista que siempre ha trabajado por la ética que hoy nos va a ocupar, por trabajar por el barrio, por Canero, por la sociedad, por el feminismo, desde también su visión cristiana, en la OAD, en la plataforma cordobesa contra la violencia de género, que fue portavoz desde 2005 más de una década, no siendo portavoz de la plataforma. Así que va a ser una mesa muy interesante, sobre todo para dar diferentes puntos de vista sobre este título de Hablando nos entendemos, que yo creo que sí que nos entenderemos, sobre ley, ética y moral. Las leyes del derecho que nos ocupan y que aquí también preocupan tanto cuando hablamos de la ley integral contra la violencia de género, la ley de igualdad, leyes pendientes como la ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, bueno, pueden ser analizados desde el punto de vista de la ética. Pero de esa ética en la que han trabajado todos los colectivos y la sociedad que se ha movido para cambiar las cosas. Sabemos que la ética desde Aristóteles ha cambiado muchísimo, que cambia con los avances sociales. Le damos las gracias a las feministas a la ilustración por traer el conocimiento y traer también esa parte que cambia de nuestra moral, nuestras creencias, eso que pensamos que está bien, que está mal y que rige nuestra vida y que tiene muchísimas influencias. Las leyes siempre se han pensado, objetivamente, bueno, desde el punto de vista teórico para el bien común, ¿no? Para ordenarnos dentro de nuestros sistemas por el bien común. Pero leyes injustas, ha habido muchas y sigue habiendo leyes injustas. Esa ecuación de leyes, de derechos, de nuestro sistema, de nuestro gobierno, hacer leyes que forman parte de nuestros imperativos, ¿no? Para convivir, no siempre se corresponden con esa visión ética que desde el pensamiento debería regir nuestras acciones. Pero esa ética ha ido cambiando la moral, ha ido fomentándose movimientos sociales, la igualdad se convirtió en un principio aquí en el 78, pero si hacemos historia con la Declaración de los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa, donde en la igualdad de género las mujeres no estaban fuera, porque era el hombre, pero sí está la Constitución de Estados Unidos y el movimiento del feminismo ha transformado mucho, tanto que ha traído consigo a España leyes vanguardistas, que yo estoy con los Javier Salazar que hemos comentado que verdaderamente han sido transformadas. Así que hay leyes injustas, hay leyes de primera y de segunda. ¿La ética tiene la influencia que debería de tener sobre nuestros gobernantes? ¿O todavía no se cree principios como la igualdad entre hombres y mujeres para que a la hora de aplicar leyes objetivas estas cuenten con todos los recursos y sean leyes tan importantes como otras leyes en su país? Así que yo voy a dar la palabra a las personas que conforman la mesa para que tengamos un punto de partida, para que yo creo que se sitúe en un complementario, el más académico y teórico, el práctico que nos trae Aurora Genovés, también desde el punto de vista del activismo. Le voy a dar la palabra para que hagamos ese marco más teórico y filosófico a otra mesa. Bueno, buenos días a todas y en primer lugar gracias a la plataforma una vez más por contar conmigo y por permitirme primero compartir mesa con mujeres tan poderosas y de las que admiro tanto, y con todas las que nos acompañáis y con los poquitos colegas de Fratía que nos acompañáis esta mañana. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Bueno, dice que encantado de estar aquí en esta mesa con mujeres a las que quiero y admiro tanto, con las que nos acompañáis en ese otro lado y con los poquitos colegas de Fratía masculina que veo en la sala, ¿no? Bueno, la verdad es que las preguntas que nos plantea para iniciar el debate María José son tremendamente complejas
y, por supuesto, interesantes para abordarlas. No sé si vamos a ser capaces o no de afrontarlas con toda la profundidad que se merecen, pero a mí me gustaría lanzar de entrada 4 o 5 ideas nada más y luego me imagino que en el debate podremos ir desarrollándolas, ¿no? Primero, una idea fundamental, ¿no? Y es que cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Y finalmente estamos hablando de la efectividad de los derechos, de la efectividad de la igualdad de mujeres y hombres, no podemos olvidar que lo que luego se traduce en conquistas jurídicas, en normas o en determinadas políticas públicas e institucionales, tienen siempre su punto de partida en un activismo y en unos movimientos sociales que son los que provocan, como mínimo, esas fracturas en los órdenes establecidos. Si repasamos las conquistas que la humanidad ha ido alcanzando en materia de derechos, efectivamente podemos comprobar cómo ha habido siempre previamente un movimiento social y un activismo, y utilizo insistentemente esa palabra porque parece que a veces se ve mal, no se valora adecuadamente lo que significa ser un activista, que es el que ha provocado que, como mínimo, la sociedad empiece a replantearse determinadas cosas y que luego los poderes públicos tomen determinadas medidas, ¿no? De alguna manera, los derechos humanos son siempre procesos de lucha por la dignidad, ¿no? En el sentido de que son un camino que siempre está abierto y que siempre hay que estar peleando por ello, ¿no? Dicho esto, una vez que esas luchas sociales, reivindicativas, llegan a convertirse en políticas públicas, en normas, en derechos, efectivamente nos encontramos con 2 realidades, ¿no? Que a veces se dan la mano y con resultados no siempre positivos. La primera es que el derecho por sí no es suficiente para cambiar determinadas realidades que tienen que ver con injusticias sociales. El derecho puede ser una herramienta más, pero luego hay toda una serie de operadores, podemos llamarlo así, del contexto social, político, económico y cultural que inciden en la efectividad o no de esas normas, ¿no? Por lo tanto, a veces quizás ponemos demasiadas expectativas en lo que una norma puede por sí cambiar sin tener en cuenta que eso, la norma es solo una herramienta más y a veces decisiva, ¿no? Pero no es la única. Y luego hay otro elemento importantísimo y es que cuando pensamos en derecho no solamente tenemos que tener presente lo que dice la norma, lo que dice la ley, sino que hay toda una serie de procesos que son los que llevan a aplicar esas normas, interpretar esas normas, llevarlas a los casos concretos y todo lo que en definitiva forma lo que podemos llamar una cultura jurídica, ¿no? Y entonces, claro, todo ese conjunto de prácticas en las que intervienen muchísimas personas, instituciones y operadores de todo tipo también contribuye a la efectividad, ¿no?, de esa norma, ¿no? Incluida también la propia sociedad, es decir, que los propios hombres, mujeres, ciudadanos y ciudadanas también somos actores responsables, ¿no?, en la realidad de esas normas, ¿no? Si lo trasladamos todo eso a las leyes que tienen que ver con igualdad de hombres y mujeres y, por supuesto, más específicamente la ley contra la violencia de género en nuestro país o las leyes que en general luchan contra las violencias machistas, pues nos encontramos, yo creo que con varias realidades, yo creo que muy evidentes, ¿no? Primero, que la gran dificultad a la que se enfrentan las leyes que tienen como objetivo conseguir una igualdad efectiva de mujeres y hombres es, primero, que hay una dimensión estructural de la desigualdad frente a la que hay que luchar con todo un armamento, diría yo, político, económico y cultural, que efectivamente nos sitúa ante uno de los principales desafíos de las democracias actuales, ¿no? La discriminación de las mujeres es una discriminación de tipo estructural y las violencias que sufren las mujeres del planeta son violencias que tienen un carácter estructural. Por lo tanto, esas violencias no van a desaparecer porque hagamos pequeños parches a través de normas, leyes o políticas públicas muy concretas, sino porque tendremos que hacer una transformación tan radical de nuestra manera de convivir, de entendernos y de relacionarnos, que diremos que hasta que no hagamos esa revolución, porque en definitiva es una revolución, no hablaremos de igualdad real y efectiva. Y esto me lleva a la otra dimensión. ¿Dónde está la mayor dificultad a la que se enfrentan todas estas políticas de igualdad y leyes de igualdad? Pues que el hueso duro de roer tiene que ver, por un lado, con que esa dimensión estructural
determina por un lado discriminación femenina y por otro lado privilegios masculinos. Y por lo tanto una situación de dominio, de comodidad y de poder de la mitad masculina de la ciudadanía. Y por lo tanto, luchar contra esa situación de privilegio que seguimos teniendo la mitad masculina supone pues, un reto enorme, que sin duda no vamos a derribar esa muralla con solamente una, dos o tres leyes, ¿no? Y ese poderío masculino se asienta sobre algo tremendamente complejo de erradicar, que es la cultura machista, ¿no? Cuando hablamos del machismo, tenemos que insistir en que no estamos hablando de algo conductual, no estamos hablando de comportamientos meramente individuales, no estamos hablando de algo meramente psicológico, sino que estamos hablando de una cultura que nos penetra a todos y a todas. Es decir, hombres y mujeres somos prisioneros y prisioneras de esa cultura machista. Y claro, cambiar esa cultura no se cambia solo y exclusivamente con la ley, sino que exige toda una serie de acciones y compromisos personales y colectivos que nos llevan sin duda a una tarea muy de largo plazo. Entonces, mis sensaciones hasta este momento, y sin entrar en más detalles porque en el debate habrá oportunidad, creo que en este país hemos avanzado mucho desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver a las leyes de igualdad, a tener políticas públicas de igualdad, aunque estemos en un momento terrible de retrocesos evidentes y lo que se nos puede venir encima, pero creo que ese elemento de la cultura y del dominio masculino pues simplemente se ha erosionado muy superficialmente. Es decir, seguimos viviendo en una sociedad con cultura machista, donde el poder sigue siendo un poder mayoritariamente masculino y masculinizado, y cuando hablo de poder hablo del poder político, pero también del poder económico, del poder de la cultura, del poder de los saberes, quién controla la ciencia, quién controla la universidad, quién controla el conocimiento. Entonces, mientras que no se produzca un asalto del poder, no solamente por parte de las mujeres, sino espero que muy especialmente por parte de mujeres feministas y de los hombres aliados que puedan acompañarla, pues me parece que estaremos reproduciendo en definitiva los mismos esquemas que tienen que ver pues con un modelo de organización política y de organización de la convivencia, donde a lo largo de los siglos hemos mantenido esa jerarquía entre el dominio masculino y la subordinación femenina. Mientras que no vayamos a ese meollo del asunto, pues me parece que vamos a estar dando vueltas, ¿no?, alrededor del bucle, y lo terrible de todo esto es que, claro, en el camino pues vamos dejando muchísimas víctimas. Ya que usted se ha referido al activismo, me gustaría que tomara la palabra Carmen León para que nos hablara, ¿no?, de ese movimiento social, de ese trabajo del feminismo transformado para que hayamos avanzado en leyes y hacia los objetivos que he dicho estamos. Bueno, pues un saludo. Deciros que, en primer lugar, que haber aceptado el estar aquí, ocupando este lugar, el lugar que estaba destinado para Amelia, y compartiendo mesa con estas personas como que nos queremos y a las que admiro mucho, pues yo creo que por mi parte ha sido un atrevimiento, una temeridad. Pero solo la justifico, se puede justificar desde el deseo de ayudar a mis compañeras de la plataforma que han preparado esta jornada con tanto esfuerzo y con tanto cariño, para que esta mesa no le faltara ninguna pata. Así que quita la zapata de esta mesa. Y por lo tanto yo lo que voy a aportar aquí, como se ha dicho, es desde mi larga peinocanas, desde mi larga experiencia como feminista, y esa experiencia vivida desde una ética y una moral que en mi caso se fundamenta y de sus raíces en mi identidad obrera cristiana. Palabra feminismo, militancia obrera cristiana, son una palabra contundente,
Son una palabra contundente, pero que yo creo que las mujeres sabemos utilizar las palabras y no nos da miedo en absoluto utilizar esas palabras. Yo creo que lo primero que, aunque parezca una obviedad, pero yo creo que lo que tiene que quedar claro es que la moral y la ética no son mucho menos monopolio de ninguna religión. Cuando hablamos de moral, hablamos de normas, valores, creencias existentes que son adaptadas y asumidas por una sociedad, por la sociedad, y que esas normas pueden derivarse de códigos de conducta de una religión, de la filosofía, de la cultura, es decir, entonces, lógicamente, con eso quiero decir que seamos o no seamos creyentes, todas las personas tenemos una moral y una ética, obviamente. Digo porque me parecía que era interesante aclarar esto. Después, el planteamiento de la mesa en cuanto a leyes y ética, como ha dicho Octavio, las leyes, los derechos, que son los que se plasman en leyes, los derechos se conquistan a través, normalmente surgen de la lucha de las personas que sufren la injusticia. Entonces, las personas que sufren la injusticia se unen, luchan, y consiguen el avance. No hay nada más que mirar la historia de los movimientos de liberación, ¿no? Desde el esclavismo hasta pasando por el movimiento obrero y pasando por el feminismo. Son aquellas personas que sufren o que sufrimos la desigualdad, que nos unimos y vamos avanzando y conseguimos que. Y algunas veces tenemos que luchar, en el caso del feminismo, en el caso del esclavismo, en el caso de luchar contra normas asumidas moralmente. Por lo cual, como bien planteaba Octavio, las leyes son el resultado, las leyes que contemplan los derechos son el resultado de una lucha de una, en cierto modo, minoría. Y significa que socialmente, sobre todo la igualdad y las leyes de igualdad, eso se ve clarísimamente, socialmente no está asumido. En lo políticamente correcto que se dice ahora o en la práctica, todo el mundo cree en la igualdad, pues claro, la igualdad. Pero cuando hablamos sobre todo de la igualdad entre hombres y mujeres, pues nos encontramos con una historia de un patriarcado que está aquí. Pero a la hora yo lanzo al debate también, que a la hora de plantear por qué tenemos estas dificultades para que la ley, en concreto la ley integral y las leyes de igualdad, pero sobre todo la ley integral, sea asumida por el conjunto de la sociedad y la ley de igualdad. Porque claro, no olvidemos que después quien tiene que aplicar las leyes son personas que forman parte de la sociedad, por lo cual están impregnadas de ese valores o antivalores, en este caso del patriarcado. Pero lo que yo lanzo también es que a la hora de hacer este análisis, a la hora de plantearnos estrategias, no podemos olvidar que lo mismo que el patriarcado es una cultura que de siglos y siglos y siglos, desde que el mundo, como decía el mal, sin embargo, además del patriarcado, ahora mismo estamos viviendo, nuestra sociedad actual vive inmersa en una cultura capitalista, patriarcal, capitalista. Es decir, no podemos olvidar la gran influencia del capitalismo en la cultura, que entendida la cultura como, lógicamente, como manera de pensar, de sentir, de actuar, esos valores, esas que se van asumiendo. El capitalismo se ha hecho cultura y ha generado un modelo de ser humano que dificulta muchísimo la militancia, en términos generales, que dificulta muchísimo que las personas se apunten a querer transformar el mundo. Entonces ahí tenemos una gran dificultad, porque, claro, a mí me gusta hablar de activismo y me gusta hablar más de militancia. Entendía como no solamente aquellas personas que se suman a una movilización, que muy bien, que se suman porque quieren cambiar las cosas, pero a mí me gusta hablar de militancia, es decir, esas personas que queremos cambiar el mundo porque tenemos una visión del mundo, porque tenemos unos valores, porque
tenemos una concepción que queremos comprometernos a eso. Entonces, con el modelo de ser humano que ha generado el capitalismo, que ha resumido o ha dejado al ser humano nada más que en su vertiente productora y consumidora. Este modelo de ser humano, de sociedad que algunos sociólogos, la sociedad de las 3 Gs, ¿no? De ganar, gastar y gozar. Es decir, estamos en este mundo para ganar dinero, con ese dinero tener poder, con ese dinero gastarlo en lo que me gusta, lo que me apetece, lo que me quiere, y divertirme, gozar y pasarlo bien. Que nada de eso es malo, que yo no estoy diciendo que... Pero cuando se pone el objetivo ahí, la militancia implica, como decía Luz ayer, me parece que era eso, implica sacrificio, implica una actitud de humildad, implica una actitud de elegir no el poder y el dinero y el dar, sino el ser, el querer transformar. Entonces yo creo que desde el movimiento feminista, cuando analicemos y veamos cuáles son las dificultades, para eso tenemos que tener muy presente que, y además ya lo hemos dicho tantas veces, cuántas veces hemos dicho patriarcado y capital, alianza criminal. Son dos modelos culturales que se retroalimentan y que el capitalismo es patriarcal en su propia estructura. Son dos modelos culturales que en sí mismos se basan en la desigualdad. Eso ya va a empezar. Y luego, lógicamente, se basan en la desigualdad y los valores que generan, pues ya sabemos lo que son. El poder, la competitividad, y nosotros estamos planteando desde el feminismo la colaboración, Luego también ya lo dejo porque no quiero, luego lo vemos en el debate. A la hora de plantearnos esa estrategia, yo creo que también el movimiento feminista tenemos que recuperar o reforzar esa ética del cuidado, la ética del cuidado. Me he estado leyendo un poco a Adela Cortina y ella en un libro que dice para qué sirve la ética, plantea recuperar esa ética del cuidado porque forma parte de la esencia del ser humano. Entonces, cuando la ética del cuidado significa cuidar, acompañar, significa introducir los valores morales. Ella decía, para alcanzar la madurez moral hacen falta cuatro, y a ver si lo encuentro, lo tenía apuntado. Y es la independencia, la libertad, la justicia, la autonomía o la libertad, la responsabilidad y la compasión. Y eso tiene que ver ahí con la ética. Pero dicho esto también, decir que esta cultura del capitalismo le ha interesado, le interesa privatizar, que privaticemos la moral y la ética. Y cuando hablamos de tal, no forma parte de lo público, mis creencias, en donde yo me fundamento, eso que yo llamo espiritualidad, es decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es el ser humano? Esas preguntas que nos hacemos, y además eso me lleva a una moral y a unas creencias, eso apartado de la vida, eso en el privado, en el ámbito de lo privado. Entonces, así no va. Y yo ya seguimos, pero eran las 2 cosas que quería plantear. Muchísimas gracias, Carmen. Y ahora que está en la parte práctica, donde esas leyes formales se tienen que transformar en justicia, ¿no? Para las personas y para las mujeres que acuden a ella. Bueno, existe ese problema, ¿no? De la justicia formal, de esa cultura patriarcal y todos los operadores que tienen que formar también parte de que se haga justicia con la víctima de violencia de género. La palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la plataforma, Dulce y María José. Pues yo como me ha pasado a Carmen, cuando nos pidieron participar en este mensaje, donde yo siempre participo hablando de ley y de justicia, pero claro, aunque el título de la intervención aparece la palabra leyes, pero va junto con la palabra ética y moral.
cuando me puse a ver todo esto, es que realmente me surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos si las leyes tienen que ver o no tienen que ver con la ética o con la moral. ¿Qué significa la ética? ¿Qué significa la moral? ¿Qué conexión hay entre las tres palabras? Como yo me dedico al derecho, normalmente no tengo ocasión de hacer planteamientos generales, sino que se utiliza una especie de lupa, ¿no? Se coge un caso concreto, se analiza, se busca una estrategia y con ese caso individual, con una víctima, con una persona que quiere que se exijan, que se lleven a cabo sus derechos, es con lo que nosotros trabajamos. Pero muchas veces perdemos de vista que aunque cada detalle, cada ciudadana, cada persona tiene ese conjunto de derechos, todos ellos están sujetos en una red general, que es la que va mandando sobre todas las cosas. Y precisamente el título de esta charla pues, me ha dado ocasión de reflexionar un poco sobre cuál es ese entramado sobre el que luego cada derecho personal, individual de cada persona o de cada víctima se sujeta en este entramado general, que no hay que perder de vista, donde luego se sujetan en esa trama, como si fuera un bordado, ¿no? La trama es la tela y luego cada detalle es cada persona, cada derecho, cómo se va engarzando en ese telar inmenso que es la sociedad. Claro, para contestar estas preguntas tenemos que saber qué es la ética o qué es la moral, ¿no? Entonces el diccionario de la Reina nos dice cosas que nos dejan, pues, claro, con más preguntas, como decía, porque nos dice que la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es la moral? ¿No? Nos dice que es lo perteneciente relativo de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o con el mal. Es que al final todo esto se deriva en qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto, qué tiene que ver con las leyes, cómo podemos, en una sociedad como la española, como la europea en la que estamos, cómo elaborar esas leyes, cómo se aplican luego para que el resultado sea lo correcto, sea el bien o el mal, o tengan ese contenido en valores que en definitiva es lo que es la moral. Claro, si uno de los valores más importantes, y nosotros estamos en esta charla de la plataforma, es el valor, además un valor de una ley, que es la ley que se reconoce en nuestra Constitución, que es la de la igualdad, y de ahí que los movimientos feministas lo que intenten sea por todos los medios que este derecho y este valor se cumpla y se cumpla eficazmente, pues nos vemos como la traducción de todo esto en las leyes que luego vemos en estos pequeños casos de las víctimas, en estas personas, tenemos que ver cómo luego esta legislación, estas leyes pueden llevar a que se haga el bien, es decir, para que finalmente tengan ese contenido y sean realmente eficaces. Pero como decía Octavio, este tipo de cuestiones filosóficas son muy difíciles de ver luego caso por caso, muy difíciles de ver en los juzgados, difíciles de ver con la amalgama enorme de legislación, como tenemos leyes fundamentales, pero luego también tenemos otras leyes muy, muy importantes que son las leyes del procedimiento. Entonces tenemos que encajar las leyes que llamamos sustantivas, las leyes de fondo, el Código Penal, el Código Civil, en otro entramado distinto que son las leyes de procedimiento, que tienen tanta importancia en cuanto a la eficacia como las leyes sustantivas. Y todo este entramado de leyes tenemos que hacer que sea, que tenga el contenido de valores, el contenido moral para conseguir esta eficacia. Claro, que para nosotros ver este resultado de todo este camino, de todas estas leyes y tal, tenemos que comprobar luego si el resultado de la aplicación de una ley es correcto, o sea, obedece a esos valores generales o no obedece a esos valores generales. Ahora mismo nosotros podemos decir, habría en nuestro entorno inmediato, algún tipo de legislación que tuviera, por decirlo así, la cara dura de decir que no está de acuerdo con el derecho a la igualdad. Imposible. Tenemos nuestra legislación, por supuesto, pero sobre todo en el contexto europeo en el que nosotros nos movemos. Ninguna legislación podría tener en cuenta ese principio, pero como todos los principios, el principio está vacío de contenido si no se desarrolla, si no se traslada a otro tipo de normativa. ¿Y qué es lo que nos dice en la Constitución? No solamente que se reconoce ese principio de igualdad, sino que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos para que ese principio de igualdad sea efectivo, o sea, sea real, y luego se traslade a cada una de las ciudadanas, para hablar ya de lo que nos ocupa. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo ese hilo, cómo podemos desarrollar esa legislación, no solamente para que el principio de igualdad se cumpla, sino para que realmente sea efectivo, es decir, para que sean removidos los obstáculos reales?
Nosotros tenemos también una legislación en la vida, y tiene muchas veces que ver con una legislación que viene dictada de Bruselas, que nos obliga a hacer determinadas cosas que luego se hacen, no se hacen o se conocen por la gente o no. Como por ejemplo tenemos la obligación, España suscribió ese tipo de tratado, en la que todo tipo de legislación tiene que pasar luego por un control, con una especie de perspectiva de género, para saber si realmente esa legislación, cuando se aplica, es discriminatoria contra las mujeres o no. Y ese tipo de control tiene que hacerse, es decir, tenemos como si fuéramos una especie de evaluación a posteriori para ver si eso es así. Pero realmente, bueno, se hacen por técnicos, no tiene, por lo menos desde mi punto de vista que yo conozca, una relevancia especial, se hace más bien de forma formal. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que tenemos todas esas leyes, que tenemos esos controles, que tenemos la Constitución y que tenemos como la Constitución va empapando toda la legislación por debajo, llegamos al momento en que tenemos pues, un juicio, el Código Penal, por ejemplo, y tenemos una persona, un juez, una jueza que tiene que aplicar al caso concreto y tiene que analizar un caso concreto y mantener toda esa red. O sea, la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, el procedimiento, y que esa persona en concreto, esa ciudadana que ha acudido para pedir justicia, se le traslada en esa resolución toda esa cantidad de cosas que tienen que ver con la moral y con la ética. Pero ¿qué pasa? La persona que tiene que dictar la sentencia tiene que analizar los hechos, tiene que analizar esa realidad, tiene que interpretar cómo se aplica el derecho en ese caso concreto y, sobre todo, tiene que analizar y valorar la prueba con la que finalmente es fundamental para que en un juicio el juez o la jueza diga si se tiene razón o no se tiene razón. ¿Quién hace esa valoración? Esa valoración final, que es lo que en definitiva una ciudadana le va a decir si tiene la razón o no formal, es decir, si en esa sentencia se le va a dar la razón o no formalmente, lo va a hacer una persona de forma subjetiva, y ahí engancho un poco lo que decía Carmen, es que luego la conciencia, la libertad de conciencia judicial hace que el análisis individualizado de toda esa cantidad de cosas, de ese entramado general, pasen por un crisol muy subjetivo, a veces excesivamente subjetivo, de forma que en la aplicación de todos esos principios, cuando vamos al caso concreto, la realidad es que la sentencia o la exigencia de que se apliquen esos derechos es injusta, es decir, injusta en el sentido de que no se ha aplicado la moral o no se ha aplicado ese valor y la sentencia acaba siendo discriminatoria o aumentando la discriminación que hay en una sociedad. Claro, nos planteamos un panorama que tiene que ver con cuestiones filosóficas más que con cuestiones prácticas. Pero claro, cuando un abogado, yo hablo desde el punto de vista de mi trabajo, defiende un caso concreto, qué difícil es en ese momento que estás buscando no solamente cuál es la ley que se aplica, cómo demostrarla, cómo hablar con la persona, qué pruebas se plantean, cómo convencer a ese jugador, cómo luchar con el abogado contrario o la abogada contraria, en fin. Y en todo eso no hay que perder de vista que tenemos un sistema de valores y que está por encima de la ética y que todo eso también está ahí, ¿no? Por eso decía que el entramado general, bueno, no podemos perderlo de vista, me parece una reflexión muy interesante, que más que en ocasiones buscar los casos concretos con lupa, que seguramente ahora en el debate los vamos a ver, sino no perder de vista que el sistema general de valores en los que debemos de caer todos, que son valores generales, no solamente valores de una determinada parte o de otra, sino valores en los que una sociedad como la nuestra, que tenemos 45 millones de personas, quepan y puedan vivir y puedan coexistir adecuadamente y que encima el sistema sea lo más justo que se pueda dadas las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver el debate un poco cómo toda esta línea, todo esto, cómo lo vemos luego en los casos concretos, como muchas veces cuando una persona concreta anónima de un pueblo, de un tal, consigue llevarse a su caso una sentencia donde ha conseguido que se refleje todo esto y que en 2 o 3 folios se reflejen principios tan importantes, que se reflejen los artículos de la Constitución, que el juez haya comprendido, que se haya interpretado correctamente la prueba, en definitiva, que esa persona, esa mujer se vaya por la puerta con el sentimiento de que se ha hecho justicia con mayúsculas. No solamente una satisfacción para ella, lógicamente, sino también para todos los operadores políticos, porque bueno, al final el sistema muchas veces funciona, otras no, ¿no? Pero realmente cuando funciona es una satisfacción pensar que, bueno, que no podemos perder de vista en dónde estamos y a dónde nos dirigen todas estas leyes.
Yo quería plantear, Javier, de lo que ha dicho Aurora sobre la importancia de los jueces y juezas que deben impartir la ley, sobre la perversión que se ha hecho sobre lo típico que tiene la ley integral contra la violencia de género por parte de la resistencia, ¿no? De la resistencia machista. Hoy, ideología de género es un término totalmente utilizado por personas que además dicen que esta ley, en vez de caminar hacia la igualdad, va hacia la desigualdad y la desprotección de los hombres. Tanto como que en una jornada de abogados en la que tuve ocasión de hacer una entrevista a uno de ellos, fuera de micro, me dijo que iban a tratar la perspectiva de género en la justicia, pero sin llegar a la ideología de género, cosa que te plantea muchísimas dudas sobre en manos de quién se encuentra la justicia y la defensa de la víctima. Y entonces creo que es importante ver cómo se puede abordar o cómo se puede encajar movimientos de todos esos operadores o de las feministas, de los movimientos feministas, para que se pueda contrarrestar, ¿no?, esa propaganda por la ideología de género que hoy en día y que también afecta a los juzgados. Bueno, a mí me gustaría enlazar lo que tú planteas con algo que ya ha planteado Carmen, que me parece esencial, ¿no? Esa idea de la ética compartida, de los valores compartidos, ¿no? Que es distinto a las morales individuales que cada uno pueda tener en función de su religión, cosmovisión, sea religiosa o no, o posición frente al mundo, ¿no? Yo creo que, fíjate, en una sociedad democrática como puede ser la nuestra, no se puede construir esa ética compartida si no hay, por un lado, una memoria compartida, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes déficits de este país en concreto, de nuestra sociedad en concreto, es que no hemos sabido todavía construir una memoria democrática a partir del lugar de donde venimos, de donde estamos y de lo que nos queda por recorrer, ¿no? Y entonces estamos todavía a la gresca uno y otras y uno, dándole vuelta al sentido que tienen los valores compartidos de nuestra democracia, ¿no? Y eso desde el feminismo es importantísimo, porque si no tenemos en cuenta toda esa genealogía, ¿no?, y todo ese recorrido histórico y todo ese proceso, ¿no?, de evolución, ¿no?, de la propia humanidad desde la perspectiva de las mujeres, difícilmente podemos llegar a creer en el grado de la igualdad, ¿no? Y a mí me parece que ese es uno de los pilares que quiebra hoy por hoy, ¿no? Y luego, claro, está el otro elemento clave muy ligado al anterior, que es cómo construimos una sociedad con unos valores compartidos a partir fundamentalmente de los instrumentos socializadores, ¿no?, de esa sociedad, ¿no? Y aquí es donde yo creo que sigue habiendo uno de los grandes agujeros negros, ¿no?, de nuestra democracia. Es decir, la Constitución deja muy claro cuáles deben ser los objetivos, por ejemplo, del sistema educativo, que debe ser la educación en derechos humanos, para la igualdad, para el pleno desarrollo de la personalidad del individuo, pero manteniendo un sistema educativo general con unos grandes déficits en materia, por ejemplo, de igualdad, en materia de lucha contra estereotipos de género, contra esa cultura machista, que si lo llevamos a la formación a niveles superiores, por ejemplo, en el ámbito estrictamente jurídico, pues encontramos que eso todavía se hace aún mayor, porque sigue sin existir una formación desde la perspectiva de género, sin materia específica donde se aborde la igualdad y sin dotar a esos operadores jurídicos no solamente de herramientas puramente formales, sino también de compromisos, podemos decir, casi emocionales, ¿no?, con todas estas cuestiones, ¿no? Y todo eso además enlazado con algo que a mí me parece también esencial entender, y es la idea de que la justicia, el ámbito de lo judicial, es un poder enorme en la sociedad. El derecho es uno de los grandes poderes estructuradores de la sociedad. Y a veces, como ciudadanos y ciudadanas, no tenemos del todo clara esa percepción, porque pensamos en poder, pensamos en el gobierno, en el parlamento que hace las leyes, los poderes económicos, y se nos olvida tener presente la idea de que el derecho, la justicia, ¿no?, toda esa cultura jurídica de la que yo antes hablaba, es un poder enorme porque está lanzando permanentemente un discurso sobre lo que es válido, lo que no es válido, lo que es justo, lo que es injusto, lo que vale y lo que no vale. Y por eso me parece que debe ser prioritario, pues eso, meterle mano a la justicia desde una perspectiva de género. Y meterle mano desde las facultades, desde los planes de estudio, desde los procesos de selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas, desde los procesos de selección de la cúpula del Poder Judicial,
desde los criterios de valor que se van para decirnos quién está capacitado o no para administrar justicia. Es decir, un juez que diga que el género es una ideología no está capacitado para administrar justicia. Pero hay que controlar quién está ocupando ese poder y quién tiene, por lo tanto, una responsabilidad en haber permitido que esas personas ocupen la administración de justicia. Sí, yo, bueno, al hilo de la justicia, nos pasa muchas veces que, claro, los jueces son los que aplican, son los que tienen que aplicar las leyes, pero los jueces, no estamos pensando en idear un juez, no. Estamos hablando de toda España, de toda Andalucía, de unos partidos judiciales enormes. Estamos hablando de los profesionales que administran justicia en muchos sitios muy pequeños y sitios muy grandes, cada uno de su padre y su madre. Pero todos ellos tienen en común, o teóricamente deben de tenerla, una legislación. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema es que esa legislación a veces está redactada de una manera que implica unas grandes cambios de interpretación. Por lo cual, tenemos que buscar una balanza en la cual el juez que aplica la ley no puede interpretar la ley por fuera del espíritu de esa ley. Es decir, que el juez, independientemente de su forma subjetiva de pensar, aplique la ley como una herramienta que ha dictado el Parlamento y no como si estuviese en la mesa camilla de su casa con su familia hablando de una opinión personal. Entonces, muchas veces los tipos penales se tienen que redactar de manera que siendo de alguna forma flexibles, porque luego la realidad hace que tengan mucha casuística, pero que no permita que el que la va a aplicar la aplique por fuera del espíritu de la propia ley, de la exposición de motivos, de lo que ha dicho el Parlamento o de la finalidad que era la ley. Por ejemplo, pasa muchas veces, sobre todo al principio, por ahí interpretaciones hace unos años, todavía también de la ley de violencia de género. Es decir, nosotros tenemos una ley, en esa ley tenemos un articulado que dice X, pero ese X no puede ser que en cada partido judicial el juez, que es uno de un partido, otro de otro no sé qué, otro del campo, otro de la ciudad, lo interpreten a su manera y que en cada partido judicial depende de dónde esté la víctima, pues la sentencia sea condenatoria, sea absolutoria, se admita una prueba o no se admita. Es decir, las reglas del juego, del procedimiento, que es tan importante, tienen que unificar todo porque la justicia tiene que ser igual y tiene que ser eficaz. Y sobre todo el juez tiene que tener muy claro que tiene que aplicar esas herramientas, esas leyes, independientemente de su forma de pensar. Lo decía ayer muy bien la jueza, es decir, tú no puedes decir, oye, esta jueza se ve la violencia de género, perdona, es que es una ley, exactamente igual, por ejemplo, que esto nos vamos a enterar todo muy bien, que las leyes que rigen el impuesto de la renta, como si dijera, mira, yo no me creo el impuesto de la renta, o sea, yo a partir de mañana no voy a pagar impuestos, porque yo que voy a ser objetora, yo en contra de los impuestos, no, que la ley es exactamente igual, objetivamente exactamente igual, tiene unos requisitos iguales, con las de circulación o las de administrativas todas, y está igual que la otra. Tiene unas reglas, tiene una serie de principios y tiene una finalidad y se tiene que aplicar. O sea, no vale que ni un abogado, ni un juez, ni un operador jurídico diga esto me lo creo o no me lo creo, esto es una ideología entre comillas, con toda la carga peyorativa que tiene, o no lo es, no. Esto es una ley y la ley, el juez le está pagando para que lo aplique. Es que lo que no es aplicar la ley es una prevaricación y la ley está para aplicarla. Por eso decía que otra cosa importante es la interpretación de esa ley. Por eso hay que tener cuidado en la redacción de las leyes para que no impliquen o para que no deje la puerta abierta a que esas interpretaciones hagan que se dé la vuelta a la ley y acabemos con el resultado contrario algunas veces a la propia ley. Sí, claro, pero claro, ahora difícilmente en una ley tú puedes acotar determinadas cuestiones sin dejar espacio a la interpretación, ¿no? Yo creo que el problema sigue estando de qué manera tienen amueblada la mente y las vísceras las personas que se enfrentan a situaciones concretas, porque además de la ley contra la violencia, la ley de igualdad de 2007 deja clarísimo en su artículo 4 que el principio de igualdad es el principio clave de interpretación de todo el ordenamiento jurídico. Y ese principio, por ejemplo, difícilmente me lo encuentro en una sentencia aplicado como criterio interpretativo por un juez o incluso por una jueza. ¿Qué ocurre? Pues que desde la inicial formación de esos operadores jurídicos, pues en la Facultad de Derecho, salvo excepciones puntuales, no se les explica que efectivamente eso no es una ideología, sino que es un criterio que además nos viene obligado por el derecho internacional, por el derecho comunitario, tratados internacionales que ha ratificado España, es decir, que poco veo jueces citando el Convenio de Estambul, y es un tratado internacional que España lo ha ratificado y por lo tanto es derecho interno.
y donde se dan unos criterios interpretativos sobre cómo entender la violencia contra las mujeres, más allá de la violencia de género. No hace falta que me lo diga una ley con pelos y señales, es que ya me lo dice el Convenio de Estambul. Pero vamos a ver, ¿cuántos penalistas explican el Convenio de Estambul en las aulas, por ejemplo? Es lo que tendríamos que analizar. Pues luego en ese proceso de selección de los jueces y juezas, ¿qué parte se le dedica a la formación de estas materias? Las últimas medidas del Pacto de Estado contra la Violencia se aprobó una primera introducción ahí de unos cursos formativos con una cosa novedosa y excepcional, más de 10 años después de haber aprobado la ley contra la violencia. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problemón y que tendríamos que afrontarlo, pero claro, políticamente, ¿no? O sea, aquí podremos debatir mucho, pero quien tiene que afrontar eso es quien tiene las responsabilidades en configurar, pues eso, la carrera judicial, el Consejo General del Poder Judicial o los planes de estudio de nuestras universidades, ¿no? Claro, yo creo que cuando oigo hablar, me planteo lo mismo que me planteaba ayer cuando escuchaba a Lara, a ponente de ayer. No hay una injusticia más grande que la justicia, que el resultado de tu demanda dependa del juez o la jueza que te toque. Porque eso ya es el colmo del colmo. Y eso no está pasando. Nos está pasando por eso que estamos planteando, porque claro, escuchábamos a ella de cómo instruye las causas y cómo tal. Pues, si la mayoría fueran así, la cosa iría avanzando. Entonces, otra vez volvemos al tema de la formación, y vuelta con la formación. Pero claro, la ley integral, lo hemos dicho siempre, tiene una exposición de motivos, que son los que, si nos olvidamos de esa exposición de motivos, pasa lo que está pasando. Muchas de las veces se dice que si ha habido violencia interpersonal, cuando tal, porque el otro denuncia, además se lo han aprendido, hay abogados y abogadas que dicen a los maltratadores, tú pones la denuncia si te ha dañado, si te ha dicho, si no sé qué. Hay una cantidad de malas interpretaciones de la ley que llevan a una injusticia tremenda. Pero yo vuelvo otra vez a lo mismo. Estamos planteando una cuestión que tiene que ver con las decisiones políticas y que tiene que ver con ese ataque, sobre todo a la ley integral. Yo creo que es una reacción, sin duda alguna, una reacción bien patriarcal, bien orquestada, del patriarcal del capitalismo, no nos olvidemos, que no le interesa para nada la igualdad. Entonces, tener en cuenta todas esas cosas es lo que yo creo que tenemos que, a la hora de plantear una estrategia. La formación no puede ser, la formación que se dé a los acumulados, no puede ser una formación de 4 conocimientos de no sé qué. Tiene que ser una formación que lleve a ir cambiando las conciencias. Es que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos socialmente, que se ha privatizado lo de los valores y los valores de conciencia, los valores morales. Porque además nos creemos que la conciencia no se forma sola. Yo tengo estos valores y tal. No, perdona. Aquí la formación de la conciencia de las personas es un trabajo que, si no se hace, se forma de lo que hay, de la cultura dominante. Y nos tenemos que plantear, porque yo creo que esa es la alternativa, una contracultura, un modelo cultural diferente. Ese es un trabajo militante, un trabajo que está haciendo el feminismo muy bien. Yo creo que es el único movimiento social ahora mismo que se plantea estrategias para ir cambiando la mentalidad de la gente, pero que tenemos que seguir insistiendo ahí. Que la formación de la conciencia se ha olvidado porque se ha privatizado eso, porque hay interesado que se privatice, y nos encontramos con unas conciencias, con unas personas mayoritariamente con los valores que el sistema nos ha colocado. Y entonces, lo que decíamos antes, el poder, el prestigio que te da el dinero, esto lo puedo yo hacer, o sea, lo puedo pagar, y como lo pago, pues me pago la prostitución, me pago un vientre de alquiler, y me pago no sé cuánto, me pago no sé qué, porque puedo.
Entonces, lo importante es tener dinero, tener poder, porque todo eso me va a dar una salud. Ese es el modelo de ser humano generalmente, esos son los valores que el sistema está inculcando. Y si no nos encargamos de formar, la formación de las conciencias desde las leyes ayudan, pero eso tiene que ser un trabajo militante, de acompañar, de crear espacios como estos que se ha creado aquí, de reflexión, de aportar, ese es un trabajo lento, muy poco, es un poco valorado, muy poco, no se le da importancia, y así no hay. Desde ningún ámbito, ni desde la derecha, no sé, pero desde la izquierda, ni de los partidos de izquierda, ni de los sindicatos, ni de tal, nos hemos preocupado de la formación de las conciencias. Y ahora, lo mismo que decimos que el patriarcado lo tenemos aquí, vamos a reconocer que esos valores también los tenemos aquí. Y que a mí me cuesta, y el esfuerzo, me cuesta sacrificarme lo que pagué, me cuesta dar. Entonces, tenemos un grave problema antropológico, de modelo de ser humano. Pero también está ahí el feminismo, y por eso nos atacan tanto, porque en sí mismos llevamos tal revolución, que por todos los poderes fácticos se me dice, bueno, ¿dónde van? ¿Dónde van estas y qué pararía? Y nos paran con la ideología de género, porque esto a machacar a los hombres, todas esas cosas que ya sabemos. Aurora quería intervenir, también con toda esa formación. Sí, Aurora. Bueno, yo enlazando un poco con lo que decía Carmen y volviendo al tema del debate, se nos olvida una parte muy importante en lo que tiene que ver con las leyes, que es la jurisprudencia. Todo esto acaba en las sentencias, como decíamos antes, y que en muchas de estas sentencias, las sentencias que dicta el Tribunal Supremo son las que van marcando la interpretación de lo que luego se va traduciendo en juzgados inferiores. Y las sentencias del Tribunal Supremo son las que sí, en ese caso, pueden o suelen más hablar de grandes principios como la igualdad. Más difícil de ver, lógicamente, en un juzgado menor hablar de ese tipo de temas. Pero por eso también decimos muchas veces que la composición de la sala del Tribunal Supremo es muy importante saber qué personas son las que las componen, porque finalmente ese tipo de sentencias en la práctica está cambiando las leyes, que leyes orgánicas que dice el Parlamento. Nosotros, bueno, por poner de ejemplo y salir un poco más a lo concreto, pues sabéis que en nuestro Código Civil, por ejemplo, pues, se establece, por poner un tema muy candente, como el juez debe de dictaminar a quién le corresponde la custodia de los menores. Y entonces pues se explicaba cómo se tiene que analizar, o cuando la militar, tradicionalmente, bueno, pues se había interpretado que esa custodia era mejor para los niños que fuera de forma monoparental, y de forma, durante muchos años, generalizada, se daba la custodia a los niños, a las madres, hasta que el Tribunal Supremo sale en el 2014 con una sentencia pionera diciendo que eso no es así, que eso es una cuestión que es antigua y que eso hay que modificarlo, y que la custodia compartida debe dejar de ser excepcional para ser lo habitual. Es decir, una sentencia, que viene acompañada de otro de unos meses más tarde, cambia un artículo del Código Civil y se aplica en todas estas leyes. Es decir, no podemos perder de vista que luego las leyes las está analizando el Tribunal Supremo y nos cambia la legislación. ¿Quiénes son las personas que dictan esas sentencias? ¿Quiénes son los ponentes? ¿Cuáles son esos razonamientos? ¿Cuántas mujeres hay en esa sala? ¿Quiénes están ahí? Es que no hay mujeres en el Tribunal Supremo. Estamos hablando de las salas de lo civil, importantísimo. Es que al final decimos, el Parlamento está haciendo el Código Civil, lo está modificando. En el Parlamento están todos los ciudadanos, la representación de toda una sociedad. Pero luego tenemos la sala del Tribunal Supremo que tiene 6 personas que han cambiado lo que dice el Parlamento, y lo cambian y se queda cambiado. Entonces, también es muy importante cómo luego están compuestas esas salas. Por supuesto, el Tribunal Constitucional, donde ya sabemos que prácticamente está vetado para las mujeres, y luego algunas salas muy importantes del Tribunal Supremo, no solamente las salas de lo civil, las salas de lo penal, importantísimo, porque si ahora pasamos a otra legislación, como es la legislación de la violencia de género, pues están viendo también como las interpretaciones, y no siempre para mal, sino en muchas ocasiones avanzando por encima de la ley,
pues vemos a algunos de los magistrados y magistradas muy valientes interpretando ese contenido y cómo luego ese contenido se aplica directamente. Yo, por poner un punto de vista también más positivo, diré que, claro, venimos de una legislación de antetaller terrorífica para lo que estamos hablando ahora y que en muy poco tiempo estamos viendo no solo la legislación formal, sino toda la interpretación en todos los partidos judiciales, cómo se lleva a cabo todo eso. Yo, que llevo trabajando ya 35 años, bueno, he visto enormes cambios, no solamente en la legislación, sino voy a poner unos ejemplos muy brevemente de cómo se interpreta, por ejemplo, violencia de género. Bueno, pues cuando empezó, antes de la ley, antes de tal, las reformas del Código Penal y tal, se interpretaba que cuando los testigos que acudieron a juicio eran familiares de la víctima, no se tienen en cuenta, porque se parte de la base que, claro, si son la familia, la madre, la tía, la prima, bueno, pues como son familiares, se entendía como no opuesto. Lógicamente, una víctima de violencia de género no tenía más pruebas muchas veces, si es que la tenía, de la persona que está en un contexto familiar. Claro, si tú no contabas con esa prueba, no había prueba y en la sentencia absolutoria. ¿Qué pasa? Yo subí a echarle una mano también a la audiencia de Córdoba, bueno, aquí tenemos también grandes magistrados, que en una de las ocasiones, pues uno de ellos, José María Navalle, como muchas veces, pues dijo, no, vamos a ver, es que si nosotros no sabemos el contexto en que se produce la violencia de género, no sabemos cuáles son las pruebas, cuál es la víctima, la mujer, cuáles son las pruebas que puede aportar, las pruebas normales que se aportan. Pues lógicamente, si aporta pruebas testificales, si no directas, indirectas, indiciarias, como queremos llamarlas, tienen que ser de personas que han visto o oído algo en el contexto familiar. Si nosotros le quitamos esa prueba a un delito que tiene solo esa prueba, pues lo que estamos haciendo es que dejamos en impunidad un delito enorme que normalmente no puede ser, que no puede resultar una sentencia condenatoria porque no tendremos nunca prueba. A partir de esa sentencia se tienen en cuenta todos los familiares como prueba de primer orden. Es decir, que muchas veces luego las interpretaciones hacen que respecto de esto hay muchísimas cosas ya de literatura jurídica muy interesantes, ¿no? No solamente esto es un ejemplo. Hay, por ejemplo, un libro de una señora vasca, Elena Larrauri, no sé si conocen, que por ejemplo ha hecho un libro que a mí me gusta mucho que se llama, bueno, las interpretaciones de la legítima defensa y de los asesinatos de como tal uno. Voy a poner un ejemplo. Para que veáis cómo se construye muchas veces la legislación con un traje muy masculino, de forma que en algunos casos es imposible que entren otros delitos. Por ejemplo, se había pensado siempre, se había visto que en los delitos de asesinato, pues de homicidio, mientras que los hombres durante una época importante sus sentencias eran mayoritariamente como homicidio, los de las mujeres eran de asesinato. Y se dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser que cambia? Y es muy importante porque es el mismo delito, pero cambia el asesinato y tiene los condicionamientos especiales. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta, ni se tiene en cuenta todavía como un arma que califica el delito, o puede calificarlo como un asesinato, el propio cuerpo del hombre respecto a la mujer. Es decir, si el hombre estrangula a la mujer, está utilizando sus manos, pero se entiende en muchas ocasiones como un homicidio porque no ha utilizado un elemento externo, ¿vale? Sin embargo, la mujer no tiene opciones para hacer un homicidio porque su cuerpo es, tenemos más grasa al hombre y menos masa, en fin, que tiene menos fuerza. Entonces, cuando se juzgaba a una mujer por haber matado a un hombre, el resultado necesariamente siempre era asesinato porque tenía que haber utilizado alguna cosa externa. ¿Ve? Ese tipo de razonamiento, estamos viendo también como muchas veces cosas generales se van llevando a la legislación más completa, se ve que hay un fallo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta la diferencia de envergadura, de peso, de características físicas del hombre y de la mujer, no llegaremos tampoco a la aplicación de leyes más concretas, en este caso un delito, el delito más importante, como es el asesinato y el homicidio. Pues como eso hay muchísimas cosas, que luego entre los análisis de los estudiosos y la jurisprudencia pues van matizando y se van viendo. Yo lo que he visto últimamente es que realmente las cosas han cambiado mucho y tanto que es verdad que hay casos sangrantes, casos realmente hay una enorme diferencia de cómo se llevan las cosas, de cómo se interpretan y a favor, es decir, que por el resultado positivo normalmente se llevan las cosas bien en una proporción importante, el resultado suele ser adecuado desde mi punto de vista. Sí.
yo en relación a lo que comentaba antes Carmen, que me interesa mucho lo que dice de las conciencias, ¿no? Yo creo que también no deberíamos olvidar o sea, la responsabilidad individual que tenemos en ese proceso, ¿no? Porque a veces, en este como en otros temas, como que tiramos balones fuera, ¿no? Y pensamos que la responsabilidad es de los poderes públicos, o del Parlamento, o de los jueces. Y creo que, yo creo que eso además lo he aprendido muy fehacientemente del feminismo, hay una responsabilidad individual en tu parcela de acción que tiene que ver con esa transformación. Es decir, yo como docente e investigador universitario tengo una responsabilidad enorme, ¿no? En este tema, María José como persona que está en el medio de comunicación, cualquiera, por pequeñito que pueda entender que su parcela tiene una posibilidad de transformación efectiva, ¿no? Es decir, esto hay que tomárselo como una militancia personal y diaria, ¿no? E incansable, aunque a veces te canse, ¿no? El estar permanentemente al pie del cañón, ¿no? Y luego relacionado lo que es el modelo de ser humano, ¿no? Del capitalismo y del patriarcado, claro, fíjate cómo ese modelo coincide casi matemáticamente con el modelo del sujeto masculino y con ese sujeto de referencia incluso también para el derecho, ¿no? Y como toda esa idea, ¿no? de la omnipotencia, de la competitividad, de la ambición, del tener, significa un modelo de humanidad representado por la masculinidad dominante. Entonces, claro, ¿por qué se produce, entre otras cosas, esa reacción patriarcal que ahora mismo estamos viviendo? Porque desde el feminismo y desde la lucha de las mujeres feministas, lo que se plantea es justamente lo contrario, es decir, reconocer nuestra vulnerabilidad y, por lo tanto, nuestra interdependencia y reconocer, incluso nosotros como hombres, que somos seres dependientes, que necesitamos estar permanentemente, lo que tú decías, lo del cuidado, ¿no? Cuidándonos y cuidando. Y eso es un cambio de paradigma tan brutal que pone patas arriba el modelo capitalista, el mercado, las relaciones de poder, las relaciones emocionales, la sexualidad. Y cómo entendemos los tíos las relaciones sexuales con las mujeres desde una visión de dominio, de satisfacción de nuestros deseos y en muchos casos ni siquiera empatía, ¿no? Entonces, claro, ese yo creo que es el meollo tan profundo de la cuestión, ¿no? Que estamos pretendiendo darle una vuelta absoluta al paradigma de lo que entendemos como humano, que va más allá de entender que es una cuestión de hombre, mujer, mujer y hombre, es una cuestión de que si queremos hacer una humanidad sostenible y un planeta sostenible, a esto hay que darle una vuelta. Porque si el modelo que continuamos alimentando es el modelo del sujeto depredador, depredador de los recursos naturales, depredador del planeta, depredador de los seres humanos, depredador de las mujeres, pues esto se va al garete, pero en menos que tanto un gallo. Y ahí están ya las señales de alerta en muchísimas dimensiones, ¿no? Entonces, claro, ¿la reacción de dónde viene? Pues efectivamente de esa minoría, porque al final es una minoría, porque es una minoría de hombres privilegiados que están ocupando el poder frente a una gran mayoría de la humanidad, que son la mitad, un poquito más, de mujeres y de otros hombres disidentes que tampoco tienen poder. Entonces, esa es la gran paradoja, ¿no? Que esa gran minoría es la que está dirigiendo la orquesta, ¿no? Pero yo creo que tenemos que confiar en el poder de esa otra gran mayoría que por mucho que quieran, pues no nos van a silenciar. En la forma como dice Octavio, hay delitos en los que se ve muy claramente lo que él acaba de decir y justamente ha tocado uno de los temas que le gusta más de moda, que son los delitos contra la libertad sexual. Porque realmente hay otro tipo de delitos donde es menos explícito, aunque todo este tipo de discriminaciones o tal, hay que a lo mejor tener un conocimiento o tener una perspectiva más afinada. En los delitos contra la libertad sexual es muy burda la discriminación. Entonces, en casi todos los casos lo que se ve es que el hombre cosifica a la mujer, la cosifica absolutamente, se convierte en una especie de psicópata, o sea, pierde la empatía totalmente. Entonces, en los análisis que vemos luego de la interpretación de cuál es el consentimiento, cómo se ha manifestado el consentimiento, cómo se ha transmitido, cómo lo ha transmitido, estamos hablando de lo que la víctima hace y vemos la interpretación de los tribunales, cómo lo recibe el delincuente. Y ahí vemos cómo la interpretación judicial es que según que lo esté interpretando, empatiza, se cree más al hombre porque se pone en su lugar
y entonces comprende, de alguna manera, estoy simplificando, ¿no? Comprende de alguna manera la cosificación de la mujer. Entonces nos encontramos muchas sentencias donde se explica que el agresor no ha tenido conocimiento o no se ha dado cuenta de que la mujer no quería mantener relaciones sexuales porque no había dicho que no, por ejemplo, que solo si es que sí, no es que no y tanto, ¿por qué? Porque a pesar de que la chica estuviera llorando y estuviera callada o estuviera temblando o estuviera en un rincón, no había dicho que no. Entonces la interpretación es que como no se ha dicho que no, el hombre ha interpretado que ella quería. Bueno, el ideario colectivo de todo esto es terrorífico porque es como que las mujeres estemos permanentemente, o sea, el concepto es muy masculino, ¿no? O sea, es a disposición al 100%, tal, sin problema ninguno, sin no sé qué, totalmente claro. Entonces, desde el punto de vista del que aplica la ley, con toda la carga ideológica, todas las masculinidades, todo el ideario y tal, interpreta que dónde está el problema, porque jamás a ella le tiene que gustar, ¿por qué no? Es que no lo entiende. Entonces, en esa sentencia, en esos delitos, es que realmente es, yo he visto sentencias de ponerse los pelos de punta. O sea, por ejemplo, imaginaros que lo estoy diciendo, pero además añadirle otra cosa más. Hombres maduros de una edad de 40 50 años, con niñas adolescentes de 16, 17, 20 años, con esa diferencia de edad, donde el legislador analiza cómo ella ha manifestado su punto de vista sobre la cuestión, ¿no? su consentimiento, su tal, y cómo lo percibe la pareja. O sea, el tipo de 45 años percibe que la chica de 18 está encantada de la vida porque está callada, ¿no? Entonces, lo percibe como una fiesta total, señor. Entonces, es que eso se pone por escrito, ¿no? Entonces, que la niña además sea la hija de unos amigos, que se haya metido en la casa porque aprovechando para acá y para allá, que a la chavala le haya dado una bebida y haya mareado un poco. Bueno, ¿para qué decir las cosas que están pasando con las cosas estas de la pastillita antigua, de meterse en que hay un repunte de cosas esas que es decir, la pérdida de voluntad total o de la conciencia incluso de la víctima. Pero el análisis no puede ser que como la chica está muerta de miedo porque tiene 18 años y el otro es el primo, encima todo esto se da mucho en la familia, el primo del padre que con una excusa entra en la casa, para, qué sé yo, para ver cómo está el microondas y la haya violado y que luego la chica diga, ya era como cuento yo esto, porque encima, si no ha dicho nada y no ha montado un pollo, sino que se ha quedado bloqueada, socialmente es que ella no ha defendido su honra. Eso sí no la provoca, eso no la provoca, exactamente. Entonces, en ese tipo de delitos es donde ya es... Sí, claro, pero en esos delitos, yo creo que se ven ahí dos cosas clarísimamente, ¿no? Primero, una regla esencial del patriarcado que tiene que ver con todo lo que están diciendo, que es, primero, el silenciar a las mujeres y el no dar ni credibilidad ni autoridad a las mujeres, ¿no? Y esa es una regla tan transversal a todo que lo vemos en esos delitos, pero lo vemos luego en el plano público, en el político, en el científico, en todos, ¿no? El silencio de las mujeres y además no darle ni valor ni autoridad a lo que representan las mujeres y lo femenino. Y además, desde ahí los hombres construimos nuestro poderío, decir, no, lo que tiene que ver con ellas no vale, o vale menos y su palabra vale menos y además, cuanto más callada, mejor, ¿no? Entonces, ahí hay una de las claves que hay que desmantelar absolutamente. Y luego, desde el punto de vista más general, que antes lo apuntaba también Carmen, en ese discurso neoliberal que se está instalando, hay dos discursos que a mí me parecen tremendamente peligrosos para los derechos de las mujeres, que es, por un lado, el tema de la construcción como prioritaria de los deseos individuales. Y, por lo tanto, cómo ahí entra el capitalismo para decir, no, lo esencial es que tú satisfagas tus deseos individuales, que pueden ser también deseos sexuales, y de disfrute sexual a cualquier precio, de cualquier manera. Es decir, si analizamos por qué está creciendo el consumo de pornografía, de prostitución, etcétera, etcétera, todo eso está perfectamente entrelazado. Y luego hay otro discurso tremendamente peligroso, también muy asentado, que es el discurso de la autonomía de las mujeres y la libertad de las mujeres para decidir. Y que a partir de ahí, lo fundamental es que ellas decidan lo que hacen con su cuerpo, con su vientre, con su útero y con sus vidas, cuando efectivamente las condiciones para esa elección habitualmente son condiciones
de mayor vulnerabilidad, de desigualdad y donde no podemos equiparar las partes que están, por ejemplo, negociando una relación sexual o un contrato o llámalo como quieras, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo en esa reacción patriarcal, yo creo que a muchas mujeres las están confundiendo con esa idea de que bajo el paraguas de su libertad pueden decidir y son libres, ¿no? Y que todo lo que se ponga eso es una especie de paternalismo sobre las mujeres que las trata como menores de edad y que no respeta la capacidad que tienen para autodeterminarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está montando, incluso a nivel jurídico, un discurso peligrosísimo, porque claro, pone en peligro todas las políticas que tienen que ver con la verdadera protección de los derechos de las mujeres, ¿no? Y que además en el caso de una ley integral de trata, recursivo eso, la cosificación de la mujer que ha retrasado una ley que todavía no termina de salir y claro, que habla de ese deseo convertido en derecho, ¿no? de controlar el sexo, ¿no? Cuando son miles de mujeres las explotadas, compradas que vienen a este país, ¿no? O sea, en los clubes. Claro, sobre todo porque en el tema de la prostitución, que ahora está reabierto y muy tenso el debate, ¿no? En muchos ámbitos, a mí siempre me gusta dar la vuelta al debate y plantear si efectivamente justificamos, legitimamos y amparamos la industria de la explotación sexual, que es como yo la llamaría, estamos justificando que existe un derecho masculino a usar y disponer de la sexualidad de la mujer a cambio de dinero, ¿no? Y si no cuestionamos que eso es un privilegio, pues efectivamente estamos manteniendo los niveles de explotación sexual que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que cuando se enfoca el tema de la prostitución, el foco hay que ponerlo en que esa mitad masculina tiene entendido como un derecho, esa disposición a cambio de tampoco una excesiva cantidad de dinero, de la sexualidad de las mujeres las 24 horas del día en cualquier lugar del planeta, ¿no? Entonces, me parece que si no cuestionamos eso, no estamos enfocando bien el debate, ¿no? No hay tiempo para más, así que yo abro ya turno de preguntas, hemos hablado de la masculinidad, de la necesidad de que el feminismo sea transformación, de las leyes que nos faltan, de las leyes que no se cumplen, de esa masculinidad y machismo todavía impregnando a la judicatura, pero también impregnando a todos los operadores de gobierno, etcétera, todo lo que hay que cambiar todavía es muy importante por esa cultura machista. Abro turno de preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero para algunas cuestiones sí. Yo quería añadir que mi tierra no solo depende la sentencia de cualquier artista, sino de quién es la víctima y de quién es la del poder que tiene la víctima y el agresor dentro de la sociedad. Elena. Yo solamente cuando estaba ahí hablando de libertad sexual, me ha venido a la pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de libertad sexual, cuando las mujeres hacemos uso de nuestra decisión de tener una libertad sexual X, y tenemos todas las relaciones sexuales que queramos porque nosotras tenemos esa libertad y esa decisión, se nos define como o guarda, o suelta, o puta, perdonad por la palabra, o una lista de adjetivos donde se nos desvaloriza y nos quita ese derecho, ¿no? Como esa vergüenza, ¿no? De estar haciendo libertad sexual. Pero, sin embargo, cuando esa libertad sexual lo utilizan los hombres, que ya se da por supuesta, sin embargo, en esas violaciones que está habiendo, donde supuestamente los hombres están haciendo esa libertad sexual tan defendida por el patriarcado, sin embargo, nosotras, en esos momentos sí. En esos momentos sí, es que tú dices que no. Entonces, es como vista desde la visión androcéntrica, vamos, del sistema, ¿no? que me está amparando, como cuando la libertad sexual es elegida por nosotras, está cuestionada, pero cuando es utilizada por ellos, sin embargo nosotras seguimos siendo cuestionadas, porque es que no hemos dicho que no. Entonces, lo que corre el peligro es que en unos sitios la decisión es nuestra y en los otros es suya. Y cuando la decisión es nuestra, es cuando ya se nos castiga igualmente, aunque la libertad tengamos nuestro derecho, ¿no? Y simplemente esa reflexión de fijaros la visión androcéntrica de quien ejerce el derecho a la decisión. Dulce. Es a Carmen Leo.
Hablando nos entendemos, ética, moral y leyes. Yo conozco lo que piensa y cómo opina, pero creo que es el momento que vayamos con retraso, que delante de todo el mundo lo haga porque es muy interesante y además. Y yo le pregunto a Carmen, desde ese compromiso feminista, desde esa militancia feminista, desde esa ética y moral que tienes, ¿cuál es tu opinión y tu reflexión sobre el aborto? Yo no creo que quepa aquí esta pregunta porque no tiene, no lo sé, no creo que quepa. Sí. La cuestión es que desde mi ética y desde yo creo que yo mi dificultad la tengo en cómo se plantea el tema, en cómo se difunde, cómo se plantea y cómo tal. Que sé que esa no es la intencionalidad cuando se habla de derecho, que es el derecho a decidir, vale, pero cuando se plantea vulgarmente, normalmente, el aborto como un derecho, para mí los derechos son algo, o sea, son logros que humanizan, que hacen que las personas... Para mí, el aborto yo lo plantearía como un fracaso de todos los derechos, es decir, un fracaso de todos los derechos que tenemos las mujeres. El derecho a decidir con quién nos acostamos, cuándo nos acostamos, cuando todos esos derechos fracasan, se produce un embarazo no deseado, se produce una violación, y se produce... Cuando todo eso fracasa, nos encontramos ahí con un problema. Yo, desde mi ética, sé que eso hay que regularlo. Eso hay que regularlo, pero para mí, desde mi ética, entiendo que es un fracaso de la sociedad y es un fracaso total. Y es distinto plantear una cosa como un derecho a plantearlo, esto hay que regularlo porque es un problema que hace sufrir a muchas mujeres que han sido violadas, que tienen tal, que tienen lo que sea, a plantearlo de esa otra forma. Ese es mi problema. Que tiene que estar regulado, por supuesto. Yo personalmente estoy en contra del aborto, pero yo sé que la ley no obliga, eso lo digo yo siempre, la ley no obliga. La ley no obliga a nadie a abortar, por lo tanto, no es una ley que te esté diciendo contra, no es una ley contra mi conciencia, porque yo personalmente, yo la otra, quien tenga estos valores y considere la vida humana desde eso y no quiera abortar, no la obliga. Ahora, también digo, precisamente el plantear el aborto así como se plantea, como un derecho y tal, quizás se nos está olvidando poner el foco en esas mujeres que no quieren, en ayudar a que cuando ha llegado ese fracaso, esas personas tengan a su alrededor apoyo, tengan medios, tengan, ¿cómo diría?, elementos que le ayuden a salir de ahí si no quieren hacer eso. Entonces hemos puesto más el foco en una cosa que en la otra, mi modo de ver, pero bueno. Y yo no sé ese interés por tu parte por qué era, porque sabéis de sobra cuál es mi... Porque es importante saber. Sí, a mí me parece una pregunta muy oportuna, porque además tiene mucho que ver, yo creo, con la que he preguntado antes. Es decir, yo creo que una de las cuestiones todavía por conquistar es justamente la autonomía sexual y reproductiva de la mujer, es decir, entendido como un todo, que tiene que ver mucho con la pregunta que tú planteabas de esa idea que tenemos cuando una mujer hace uso ¿no? de su libertad sexual y sobre su cuerpo, ¿no? Yo creo que justamente ahí seguimos teniendo un paradigma que es que las mujeres no sois seres para vosotras mismas, sino que sois seres para nosotros, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí se construye pues, toda una referencia casi moral sobre lo que tiene que ver con vuestro cuerpo, vuestra sexualidad y, por supuesto, vuestras capacidades reproductivas. Claro, cuando se aprueba la ley del 2010, a mí me gusta también siempre recordar que es Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y me parece que en este caso el orden no es casual, sino que tiene su sentido
como tiene su sentido toda la vida, hasta que llega a esa misma posibilidad. Y a mí me parece que sigue siendo pues, una de las grandes cuestiones pendientes, cómo en la sociedad construimos efectivamente la subjetividad femenina más allá de esa idea de que sois seres disponibles, por lo tanto cosificables, que estáis para satisfacer nuestras necesidades o incluso para alquilar vuestras barrigas cuando nosotros queremos ser padres, ¿no? Entonces, mientras que no rompamos ese paradigma, pues me parece que por mucho que las leyes intenten reparar injusticias, pues seguiremos teniendo fallos, ¿no?, en el sistema y sobre todo en el ámbito más interpersonal, como apuntaba antes, ¿no?, Muchas gracias. Gracias, Octavio, Carmen, Aurora. Yo quiero despedir esta mesa agradeciendo a la plataforma por eso contra la violencia de género, a Marisa, a todas las que nos hayan invitado y sobre todo también darnos un mensaje positivo que son las leyes de las que nos hemos dotado y que al final son vanguardistas porque ha habido mucho movimiento feminista y aquí llevamos muchos años viviendo el logro de esa ley integral de 2004 y también la ley de igualdad y las que hemos tenido en Andalucía, pero sobre todo ha sido gracias a la red que se ha creado, el movimiento feminista que ha permitido que muchas mujeres, a las que queremos agradecer aquí, algunas de ellas, salgan adelante porque tienen apoyo y porque sienten que se han conseguido herramientas para que el sistema las proteja. Mujeres que están ahora mismo en proceso, las que estáis aquí, os lo agradecemos muchísimo, un proceso de salir de esta pesadilla de la violencia de género, que están contando con apoyo, con todas estas mujeres maravillosas que tenemos aquí, todos los colectivos y todas las personas al final que nos implicamos en la lucha contra la violencia de género y en la igualdad. Y de verdad mucha fuerza, os apoyamos, estamos con vosotras, la plataforma está con vosotras y muchas gracias por estar en esta jornada. Gracias a todos.